Hola a todas las personas que están viendo este taller. Mi nombre es Ana Nari Carrillo y voy a ser la ponente del mismo. Este taller se titula El actor incomprendido, que básicamente trata de recopilar primero cómo hemos interpretado las emociones de actor a lo largo del circuito y cómo hemos tenido una percepción un poco errada de cómo es de que debatimos estas mociones de la mejor forma posible. Hay elementos técnicos que están dentro del manual de Semude y de Woods que están más clarificados dentro de esta presentación con el objetivo de que quede mucho más claro. Es un taller que no toma mucho tiempo. Una parte significativa del taller es referente a cómo debemos entender a los actores, no como entes que piensan de forma aleatoria o irracional, sino como entes que tienen una complejidad de toma de decisión, exactamente por el trasfondo de donde vienen dichas acciones, sea por lógicas religiosas, sea por lógicas etnográficas, o sea por lógicas internas de crecimiento. Y sí, ahora, con respecto a las mociones de actor. Las mociones de actor requieren que los equipos argumenten desde la perspectiva de un actor específico, considerando uno sus intereses, dos sus valores y tercero el conocimiento del propio contexto donde está este actor. La redacción usual es esta casa como el actor haría X o esta casa siendo el actor haría X o cuando hay una diapositiva, una info slide explicando y caracterizando un actor y luego dice esta casa haría tal, cuando claramente hay una dispositiva de información que les explica qué es lo que básicamente haría este actor. Ahora, la, la particularidad de estas mociones es que se les exige a los equipos argumentar desde la perspectiva del actor, es decir, sobre la persona, la entidad o el conglomerado, sobre si realizar o no la acción X. Aquí es donde viene la primera infracción que muchos equipos y personas a la hora de enseñar debate parlamentario y generar debate competitivo cometen, que es sobre si la acción es mala o buena en principio as a whole y no enfocándose directamente sobre si es algo deseable para el propio actor o sobre si razonablemente se está batiendo desde la propia perspectiva del mismo. Es decir, usualmente en debate tendemos a generar líneas argumentativas que generalizan la visión que tenemos de una acción exactamente por la propia acción y no por cómo es que el actor funciona a nivel particular. Eso implica que, uno, los debates se vuelvan usualmente paralelos, porque hay denuncias entre equipos sobre es que así no funciona la psique del actor. Por segundo, no se está cumpliendo realmente el debate deseable por el cual un equipo de adjudicación propone una moción. Eso está más o menos clarificado en la siguiente parte, que es no se trata de argumentar si la acción X es buena o mala en general, para el mundo en general o si tiene repercusiones exorbitantes para el resto del mundo, sino de demostrar si es o no lo mejor para el actor, considerando la perspectiva particular de ese actor. Ahora, ciertas consideraciones importantes con respecto a esto. Primero, con respecto a la perspectiva del actor. Y es que así como los equipos deben valorar los intereses, los valores y el conocimiento del actor y argumentar en función de lo que maximiza el bienestar o cumple mejor los principios que puede tener una entidad y los propios objetivos, eso no debe ser el único enfoque importante dentro del debate. Es algo deseable, sí. Es algo que usualmente desbloquea muchas líneas argumentales y profundas, sí. Pero usualmente quedamos en que la perspectiva del actor es maximizar al fin último su placer y que eso es lo más importante dentro del debate. Igualmente hay una tercera parte sobre esto aquí. Primero voy a ir a la parte de la importancia de los valores para clarificar internamente la primera parte de la perspectiva. No debemos asumir que el actor únicamente actúa en función de sus propios intereses
o a nivel práctico o de lógicas egoístas. Esto es otro elemento que pasa muchísimo en debate, especialmente cuando hablamos de entidades de organismos internacionales o políticos o líderes geopolíticos bastante importantes como lo pueden ser presidentes o como lo pueden ser como eh, organismos internacionales como la ONU, ¿cierto? Creo que ha habido un auge de la demonización que tenemos con respecto a el pensar sobre cómo funcionan estos actores y cuando nos enfrentamos a una moción de actor en donde debemos pensar como un actor que obviamente hace acciones que consideramos dentro del circuito o en general dentro de nuestra psiquis como castigables, indeseables o que deberían ser castigadas, o sea, que deberían pasar por un proceso de punitivismo, es muy difícil poder pensar de una forma racional sobre ese actor. Creo que ahí es donde primero debemos entender que los actores no solamente actúan en base a los propios intereses que tienen a nivel de beneficios personales, porque la razón por la cual a veces es muy difícil para profundizar en esas líneas argumentativas es que los pensamos como entes que únicamente prefieren, priorizan y les importa los beneficios que tienen para ellos mismos. Es crucial entonces identificar y argumentar principios morales que puede tener ese actor, como por ejemplo, si estamos hablando de un partido político, pensar en cuáles son los principios por los cuales nace este partido político, ¿cierto? O por ejemplo, si estamos hablando de una persona que está escalando dentro del poder en un gobierno, pensar estratégicamente de qué es lo que quiere esa persona más allá de posiblemente reelegirse en el próximo periodo, sino cumplir con sus militantes, ¿cierto? O también cumplir con un deber que tiene con respecto a su partido político, o simplemente cumplir con una comunidad que está detrás de esa persona. Y ya entender cómo entonces eso influye en las decisiones de los actores. Más que nada, este taller es para poder comprender mucho más cómo debemos revalorizar los principios del actor y el proceso de toma de decisiones que tienen los actores. Y con eso pasamos a la tercera consideración, que es para también desmitificar gran parte de la idea generalizada que existe en el circuito, que es que el actor es mucho más allá de lo que le causa placer, también es lo que le causa dolor, ¿cierto? Y a veces el debate se torna mucho en esto afecta significativamente al actor o esto beneficia muchísimo al actor, pero no siempre el hecho que lo afecte o que le beneficie es la consideración importante para un propio actor. Hay algunas ocasiones en donde un actor reconoce de que va a haber un daño significativamente alto a su calidad de vida y aún así toma la decisión de, por ejemplo, a nivel práctico, de hacer algo. Y ahí es donde debemos hacer un ejercicio. Los actores no, o sea, tipo, porque claramente la intuición es maximizar su placer y disminuir su dolor por una lógica de integridad. Pero también los actores son elementos sociales, sean macros, como por ejemplo entidades económicas, o sea, micros, como comunidades de sectores etnográficos muy apartados de la población. También son la idea que tienen de la justicia, la idea que tienen del deber comunitario, la idea que tienen de la lealtad con sus grupos o con personas cercanas a ellas o con sus militantes, ¿cierto? O la idea que tienen de la igualdad. E incluso si a nivel material y práctico, los actores pasan por un proceso en donde esto obviamente se ven afectados, pero se incumple con sus principios y valores. Es claro pensar y debe ser bastante estratégico priorizar, y ahí es donde también se desbloquean muchas líneas de extensión, que los actores obviamente están pasando por otros tipos de procesos que a largo o en algún periodo de plazo o a nivel de desproporcionalidad de impacto hace que el actor se sienta retraído. Incluso para elementos positivos como beneficios económicos, crecimiento, movilidad social, acceso a nuevas oportunidades, como por ejemplo hay un sentimiento de traición hacia comunidades cuando se toma una oportunidad que se le ha arrebatado a otras personas, o por ejemplo cuando los actores pasan por procesos en donde deben sacrificar algo muy importante
con la certidumbre de que van a recibir un beneficio mayor, de cómo eso obviamente afecta la cosmovisión del propio actor y ya no es un debate sobre qué es lo que quiere este actor, porque claramente quiere muchas cosas, sino cómo el actor se relaciona con la cantidad significativa de elementos que están influenciando dentro del debate. Lo último es que debemos empezar a diferenciar entre lo que debería hacer el actor versus lo que probablemente haría el actor. Y esto no se trata sobre predecir lo que el actor haría en realidad, que es un problema también que existe mucho en este tipo de debates, sino también de argumentar qué sería lo más beneficioso alineado a los propios intereses de ese actor. Es decir, hay emociones donde se ha generado esta tendencia de pensar sobre es que ahorita mismo se está tomando este tipo de continuidades a la ala política tal, o ha habido un rechazo significativo de parte de la comunidad de este actor hacia X, y por lo tanto es muy probable que el actor simplemente no siga esto, por lo tanto el claim es un wash, o por lo tanto nosotros accedemos muchísimo mejor en impacto. Eso tiene dos errores significativos. La primera es que deslinda a un equipo de su responsabilidad. La responsabilidad del equipo es tratar de materializar por qué es beneficioso o no beneficioso X, que es la acción que toma el actor. No sobre si en la actualidad el actor simplemente no hace engage con el elemento y que por lo tanto es muy poco probable que lo haga en la materialidad, sino porque sería beneficioso o poco beneficioso hacerlo. Y eso hace que el debate sea asimétrico porque luego hay un equipo que trata considerablemente explicar por qué sí es beneficioso o no es beneficioso para el actor, y otro equipo que simplemente deslinda de la carga de la prueba diciendo que es algo que es muy poco probable que haría en principio. Es obviamente plausible una línea de probabilidad si está acompañada de explicar por qué hay un reconocimiento del daño del beneficio, y que por lo tanto el actor tomaría esa decisión. O por lo tanto es muy beneficioso para el actor tomar dicha decisión. Versus a simplemente decir el actor no es así en la actualidad y es muy poco probable que tome esta decisión. Y ya con eso tenemos un impacto certero dentro del debate. El debate es un ejercicio de explicación y de análisis profunda. Debemos tratar incluso debates que son un poco intuitivos a nivel de actor y de representatividad y características, tal y como actuamos dentro de un debate político o un debate sobre relaciones internacionales, donde sobrecaracterizamos un actor para tratar de ampliar el margen de gane entre una cámara y otra. Em, las últimas consideraciones importantes. Y es que ahora se permite el uso de modelos que muestren cómo el actor ejecutaría una acción y qué implicaciones tendría eso en su bienestar o en su malestar. Es decir, que en términos más simples, hay Fiat para modelar cómo es que el actor probablemente piensa y muy probablemente toma una decisión. Por ejemplo, en la emoción, esta casa como Sadre esto matricularía a su hija en una escuela privada. Obviamente hay Fiat para decir que esta persona tiene la capacidad de matricular a su hija en la escuela. Am, y también como el proceso de pensamiento dentro del debate y de la toma de decisión de por qué lo hace es el enfoque, no sobre si esto es muy poco probable que lo haga, no sobre si esto, si estamos hablando de una comunidad marginal y que por lo tanto es poco probable que realmente pueda matricularlo. O sea, ya el debate concede que lo pueden hacer y por lo tanto el debate no es tanto sobre lo harán o no lo harán, sino sobre por qué deberían o no hacerlo. Y lo último es que la discusión de valores morales debe estar bien fundamentada en cómo esos valores influyen directamente a la decisión del actor y no solamente hacer una bomba intuitiva de pensamiento sobre principios que influyen en el actor, porque eso obviamente da una esfera muy poco analizada sobre cómo es que realmente funcionan los actores o cómo funciona el proceso de pensamiento del actor. Ahora, vamos a explicar un poco más esa parte que es la idea principal de este taller. Nuestro modelo de comportamiento no es aleatorio. Esta es la premisa fundamental de las siguientes slides. Las experiencias pasadas que tenemos
son uno de los pilares fundamentales en la forma en que los individuos entienden, enfrentan y reaccionan ante situaciones. Lo que conocemos, por ejemplo, con las exposiciones al trauma y cómo hay un rechazo hacia ciertas acciones, o por ejemplo, de cómo ha habido experiencias negativas con respecto a ciertos elementos que han causado temor, como por ejemplo a la inestabilidad política, la movilización forzosa, que lo hace que el actor tenga miedo de replicarlas o de pasar nuevamente por esos procesos. Todas nuestras experiencias pasadas moldean quiénes somos en la actualidad y por lo tanto debemos pensar en cómo es que el actor se ha visto influenciado a lo largo de su existencia, sea una entidad o sea una persona o una comunidad en particular. Em, Perdón. Eso significa que actúan como un filtro cognitivo que implica que pueden facilitar o limitar la capacidad de evaluar críticamente los eventos actuales y decidir qué acciones son viables o no son viables para ellos mismos. Aquí hay una primera segmentación, que es referente a la influencia con la percepción de riesgo y la probabilidad de éxito. Aquellas personas que tienen experiencias exitosas en, por ejemplo, una determinada área como la puede ser el laboral o incluso a nivel académico como les debate, suelen subestimar los riesgos asociados con repetir esa acción porque nunca han pasado por una exposición o en muy pocas ocasiones han pasado por una exposición a de que no han logrado su objetivo. Pero las personas que sí han fracasado en ese proceso desarrollan una aversión al riesgo. Es decir, hay un miedo constante a fallar, pero también hay un rechazo fuerte a fallar y por lo tanto esto, hay disuasiones, por ejemplo, volver a intentarlo, o hay una distancia considerable entre los incentivos que existen sobre revictimizarse o volverse a exponer sobre una acción versus a hacerlo nuevamente cuando realmente no has pasado por ese tipo de procesos. Por ejemplo, una comunidad que ya haya experimentado traiciones políticas suele ser más escéptica hacia nuevas alianzas o reformas, o por ejemplo, nuevas propuestas de partidos políticos o nuevas promesas políticas versus una comunidad que nunca ha pasado o no ha percibido un fallo estatal, igual que una comunidad que ha sido abandonada de forma estructural. Entonces, claramente, ahí hay una nueva idea sobre la interseccionalidad que tenemos dentro de los actores. Es decir, no podemos caracterizar a una niña que hegemónicamente ha podido acceder a todos los beneficios que puede tener a nivel de clase, pero sigue siendo una niña que pasa por represión de género, versus a, por ejemplo, un niño racializado de clase baja que no puede acceder a exactamente los mismos beneficios económicos u oportunidades, que se ve afectado por ser una persona de vulnerabilidad social y económica, pero también que se ha visto abandonado estatalmente y que por lo tanto se percibe como alguien que debe luchar por sus oportunidades versus que las oportunidades están y simplemente debes encontrarlas, ¿cierto? Entonces, claramente, incluso si son personas en sus infancias, la forma en que han vivido sus infancias son razonablemente distintas y por lo tanto no podemos generalizar experiencias de los propios actores. Esto se ve usualmente en debates como los niños son esponjas y usualmente reciben toda la información y la replican. Eso es cierto, por eso también convive con el hecho de que hay infancias que tienen un proceso de pensamiento bastante diferente. Hay infancias que pasan por procesos de traumas cuando son infancias marginales, o sea, de infancias de comunidades marginalizadas, y por lo tanto no los podemos caracterizar como una infancia que ha accedido a absolutamente gran parte de las oportunidades que puede tener una persona en una condición de privilegio. Por eso es importante entender el pasado del actor para así poder comprender que las acciones que luego toma en determinado periodo de tiempo no son aleatorias o salen de la nada, sino que están fundamentadas desde una premisa de dolor o de éxito, de frustración, de conflicto, de barreras estructurales, de reformas económicas y políticas, por ejemplo. Ahora,
Lo siguiente que juegan papel en torno a esto es lo que consideramos normativo versus lo que consideramos extraño. Lo normal es percibido como menos amenazante usualmente debido a la predictibilidad que conlleva. Es decir, em, por ejemplo, en la moción, esta casa, em, perdón, esta casa como esto, eh, una persona altamente religiosa se deslindaría de la Iglesia Católica eh, y buscaría un significado propio de la religión de forma aislada. Aquí hay varios elementos que hay que tratar de profundizar de parte del actor. El primero es que creo que es bastante intuitivo que estamos en un periodo global en donde más personas se alejan de las entidades de fortaleza religiosa, es decir, como entidades de legitimidad como es el Vaticano y, por ejemplo, el Papa, en principio. El actor hace un proceso de pensamiento de por qué es que tomaría esa decisión, ¿cierto? Obviamente, la religión y los procesos como ir a más, es decir, ir a misa, son normativos para esta persona porque los ve como algo predecible, un espacio de comunidad, de unión, de exposición, de sentir, ¿verdad? Pero en la actualidad, una persona extremadamente religiosa también se da cuenta que se ha vuelto un poco inseguro porque y esto hablamos un poco más como a nivel tradicionalista, que ha percibido una inseguridad exactamente por la forma en que se están interpretando los mensajes que muy probablemente no va en torno a cómo históricamente se han hecho. Eso implica de que hay un desconocimiento sobre, por ejemplo, las nuevas formas en que se están dando los mensajes religiosos. Y por eso, por ejemplo, hay un significativo número de personas que han sido fuertemente religiosas a lo largo de su vida que rechazan al Papa Francisco o de que no sienten una alineación completa con las narrativas que promueve el Papa, incluso si en principio han podido reivindicar y reparar a personas de comunidades vulnerables, exactamente que se han visto afectadas por otras narrativas religiosas. Pero el punto aquí es que lo desconocido desencadena al final desconfianza e incertidumbre. Y cuando las personas estamos asustadas o las entidades tienen miedo de perder el control, o cuando un país tiene el temor de que le arrebaten, por ejemplo, un pedazo de tierra, actúan de forma desproporcional. Eso quiere decir de que actúan de forma en donde pueden recuperar su certidumbre. Como por ejemplo lo que básicamente Egipto en la península de Sinai, en donde sabe que hay un conflicto y tiene miedo de perder parte del territorio ante grupos militantes de terroristas islámicos. Y por eso es que toma acciones de militarizar enormemente el área cuando habían acuerdos de nunca volver a militarizarla. Pero lo hacen desde una perspectiva de temor de perder un área importante para su terreno geográfico. Eso quiere decir de que este principio influye directamente en los incentivos que tienen los actores sobre su toma de decisiones, sobre si lo que hacen lo hacen por temor o lo hacen porque están acostumbrados a algo, sobre si lo hacen porque hay una cercanía versus nunca se han enfrentado a esta situación o hay una exposición de daño que saben que existe o que tienen miedo de que exista en principio. Y usualmente lo que hacen los individuos o las entidades es tratar de minimizar la exposición a dichos riesgos y usualmente toman estrategias conservadoras o estrategias que tienen que ver con el resguardo propio, incluso si a veces implica soltar ciertas libertades. Lo siguiente es que la falta de experiencia es un limitante para muchas entidades o muchos individuos. Cuando un individuo no se ha expuesto a situaciones similares, la toma de decisiones que toma llega a depender más de las guías externas. Por ejemplo, normas sociales, líderes políticos, comunidades, líderes de sus grupos sociales o de asociaciones, ¿verdad? O las instituciones legítimas que existen. O, por ejemplo, las propias intuiciones morales que puede tener un actor.
Eso implica, porque ya entendemos de que los actores también tienen una influencia de su pasado, pero también tienen una influencia de lo que conocen y lo que no, pero la falta de experiencia hace que tengan que recurrir a elementos externos. Y cuando recurren a esos elementos externos, se pasa a segundo plano porque eso implica que tiene una dependencia a heurísticas cognitivas, es decir, que ahora se ven muy influenciados por ideas socialmente normadas, que usualmente están ligadas a reprimir, por ejemplo, desvincularse, por ejemplo, segmentar y segregar a un grupo poblacional porque los consideramos los de afuera, como usualmente se da en debates de migración en donde se está tratando de, en una política, de tratar de reparar a las personas que se están viendo afectadas por la movilización forzosa, mientras al mismo tiempo la otra bancada lo que trata de hacer es no romper la unión interna. Y hay una idea dentro de los debates en donde a veces la percepción social es que el Estado deja de priorizar a las personas. Ahí obviamente el sesgo de donde nace eso es que se ha normalizado la idea en donde no pueden convivir grupos de forma homogénea y por lo tanto fluyen de forma heterogénea y se culpa a las personas que son consideradas como outsiders. Y se les imparte toda la culpa cuando están tratando de encontrar nuevas oportunidades cuando no las han tenido antes. Eso también se ve, por ejemplo, cuando una persona privilegiada nunca ha experimentado discriminación y tiende a subestimar el impacto que tiene la discriminación en el acceso a políticas, por ejemplo, o en general en otros grupos, o no verlo como una prioridad porque no resiente los elementos que ha generado en la actualidad, ¿verdad? Entonces, obviamente está ligado a lógicas sobre si esto no me afecta a mí, obviamente es algo que no, no apoyo, o es algo que no me preocupa, o es algo que yo no creo que es tan serio a nivel del status quo. Ahora, hay una segunda parte que es referente a la brújula moral del comportamiento que tenemos como actores, sean entidades o individuos. Ahí se me queda la computadora, perdón. Creo que las creencias y opiniones han sido extremadamente socializadas. Las internalizamos a través de nuestras familias y por eso creemos con ciertas ideas y cuando nos exponemos al mundo y a otras comunidades, cambiamos nuestra perspectiva sobre las cosas, ¿verdad? O los entornos socioculturales, donde no solamente ahora comparto con una comunidad extremadamente pequeña, sino que ahora estoy básicamente obligado a través de la globalización a conocer más, a cambiar el instinto que tengo, ¿verdad? A cambiar el pensamiento que tengo, porque si no lo hago, me recluyo a nivel comunitario, es probable que nunca esté totalmente expuesto al mundo. Todas estas cosas, em, a ver si, ay, ¿qué acaba de pasar? A ver si, perdón. Todas estas cosas actúan como un marco normativo interno que orientan la asignación del valor subjetivo a distintos aspectos de la vida, de la existencia de las entidades, como por ejemplo entidades que apenas están tratando de solidificarse como la Unión Africana o coaliciones y alianzas estratégicas como los países del Sahel, también en África. Ahora, eso primero tiene una parte sobre las influencias en las prioridades, y es que los individuos o en general los actores no toman decisiones de forma aislada. Usualmente lo hacen por un proceso de pensamiento sobre todas las cosas que influyen dentro de su vida. Sus acciones están usualmente integradas en marcos culturales, por ejemplo, que les enseñan qué es prioritario y qué no lo es. Y ahí es donde podemos ver diferencias como, por ejemplo, Occidente y Oriente, o el norte y el sur global, en cómo es de que hay movilidades económicas razonablemente distintas sobre de por qué es que algunos países tienen políticas de austeridad económica extremadamente altos y otros dicen que el gasto público debe ser considerablemente aumentado exactamente para redistribuir a la población, mientras otros dicen que el gasto público debe disminuirse por la deuda externa que enfrentan.
Todas esas cosas están en marcos culturales. La forma en que, que uniones, por ejemplo, como la Unión Europea, funcionan, de cómo dan ciertos beneficios a otros países, pero castigan a otros de la Unión cuando no hacen lo que quieren, cuando no retribuyen de forma proporcional a la propia Unión Europea, pero no castigan otras acciones inherentemente negativas que otros países que se atribuyen hacen, ¿verdad? Entonces, hay una influencia muy grande en las prioridades que tiene un actor con respecto a los elementos que también se grafican dentro de la existencia del mismo. Lo segundo es con la percepción del grupo interno y el grupo externo que tienen. Y es que la forma en que los actores perciben su pertenencia a un grupo influye en su sentido de lealtad y protección, como por ejemplo el hecho de que el norte de África esté extremadamente separado de África subsahariana porque se ha creado esta idea del África blanca y el África negra. Y por lo tanto la toma de decisiones y la forma en que los países del norte de África se relacionan con los de la África subsahariana es un poco dispar. Y por lo tanto de cómo es que se protegen, como la Liga Árabe rechazando fuertemente a Marruecos cuando hace declaraciones de que está apoyando a Israel, ¿no? O sea, tipo, hay una percepción de quienes forman parte del grupo, como hacemos socialmente cuando estamos en el colegio, versus quienes son externos a nuestro grupo y debemos blindarnos de ellos. Y esas creencias socializadas establecen estas líneas divisorias claras sobre quién merece la confianza y el apoyo y quiénes no lo hacen. Por eso en debates como por ejemplo de temas electorales es muy difícil que cuando nos enfoquemos en masas que ya están como muy partidarias a un grupo, digamos que las podemos disuadir o unirse al otro. Es muy poco probable. Ya han hecho dichas lógicas divisorias y por lo tanto no van a gastar ni recursos ni elementos significativos para unirse al otro grupo. Muy probablemente se queden con el otro porque sienten esa confianza y se sienten integradas a ese grupo versus a otro. Lo último es que existe un control sobre quién influye y a quién protegen. Las normas y creencias socializadas también dictan a quién se le otorga la autoridad para influir en la toma de decisiones, como por ejemplo cuando hablamos de debates de actores a nivel político, a esto sobre gente que tiene mucho poder y demás. Y eso explica por qué ciertos grupos son más propensos a aceptar directrices que provienen de figuras de autoridad internas, mientras algunas rechazan la influencia externa porque las consideran ajenas a ellas. Es decir, de cómo es que algunos grupos, como los militantes, por ejemplo, de partidos políticos, no tienen incentivos a ir en contra sobre las propuestas versus a otros que no forman parte del partido político, que dice que realmente no lo aceptan porque no le ven el sentido o porque no hay un sentimiento de pertenencia o de convencimiento o de alineación bastante amplio. Y eso obviamente hace que haya disparidades grandes en la forma en que se acercan actores, se tratan de atraer a las masas grises, pero también cómo retienes a las masas grises porque no controlas del todo el pensamiento de dichas masas o la cosmovisión social que tienen dichos actores. Ahora, la última parte del taller. ¿Por qué esto influye en la toma de decisiones de un actor? Aquí hay cuatro puntos. El primero es que generan patrones estables y predecibles. Los actores no evalúan cada decisión de forma aislada, sino que se basan en patrones aprendidos para evitar el desgaste cognitivo. Es decir, que los incentivos que guían su comportamiento son en gran medida el resultado de la acumulación de experiencias y creencias previas que tienen. Por lo tanto, no podemos ver el actor como lo que nos está dando la emoción en el momento, sino probablemente con las experiencias que ha pasado el actor para llegar a esa toma de decisión, ¿no? Lo segundo es que definen los incentivos y las cosmovisiones de los mismos, y es que las experiencias pasadas y las creencias socializadas determinan qué es percibido al final como una recompensa o como una amenaza para el actor, como deslindarse de em, alianzas económicas o alianzas geopolíticas importantes, desvincularse, por ejemplo, de otros, de otros agentes que han generado beneficios económicos para un actor, o también, por ejemplo, una persona que ha sido socializada para ver el éxito económico como el máximo logro, actuaría probablemente de forma distinta a alguien que prioriza los lazos familiares porque ha sido criada de esa forma, ¿verdad?
La tercera es que crean puntos ciegos y sesgos, que es que al depender de lo familiar o de las creencias aprendidas, como ya se ha explicado antes, pueden no considerar alternativas fuera de su marco habitual. Eso explica por qué ciertas posiciones son tan difíciles de cambiar para ciertos actores, como las personas conservadoras, como alianzas que tienen lógicas muy como particulares o regímenes autoritarios, ¿no? Porque no se trata como lógicas o datos o logos en general, como a diferencia del ethos y el pathos que existe dentro del debate, sino también de modificar un sistema entero de incentivos y valores y por eso hay que pensar en la cosmovisión y los valores que tiene un actor y no únicamente porque es que tener más plata obviamente es bueno para un país, sino porque un actor reformaría y reestructuraría toda su política económica interna para conseguir un préstamo del FMI. Por ejemplo, ¿no? Que es gran parte de lo que ha pasado en los últimos años con los países de África. Ah, lo cuarto es que moldean los incentivos a nivel colectivo. Y es que esto es particularmente con grupos y entidades, ¿no? Los patrones de comportamiento son aún más predecibles, ya que las normas sociales refuerzan la adherencia a estas reglas o a ciertas reglas en general. Como por ejemplo los incentivos de una organización religiosa ya agrupada. eh, Pueden incluir obviamente recompensas sociales, ¿no? Como reconocimiento interno de su comunidad o los propios beneficios espirituales, ¿no? Y eso implica de que tengan incentivos a mantenerse en consonancia con sus acciones, de que quieran ser buenos religiosos, de que quieran cumplir con elementos particulares hacia su comunidad, etcétera, etcétera, etcétera. O como por ejemplo de que hay incentivos de seguir teniendo los beneficios que nos da una agrupación internacional y que por lo tanto hay pocos incentivos a generar afecciones con otro país o exponernos a daños significativos de nuestro propio tejido social, porque sabemos que implicaría una afección a nivel internacional. O no jugarnos el pellejo en nuestras relaciones porque queremos que se mantengan bien y no queremos simplemente perderlas. Es como un overall, all of those things. Esto es la última parte del taller, me queda menos de un minuto para terminar según Zoom. Si alguien tiene alguna duda, me pueden escribir. Mi número es 507-6156-3532. Igual estoy en Instagram como Narikari. Em, y overall espero que les haya podido ayudar este taller. Esto obviamente es como para debates de actor, pero también se puede utilizar en otros debates donde se trata de explotar líneas argumentativas con respecto a actores. A More Than That, espero que les haya gustado mucho el taller y muchísima suerte en el TGD y en todos los torneos que tengan y actividades académicas. Chao.